Son las 6 de la mañana con 22 minutos. Me da mucho gusto saludar a Jonathan Heath, economista. Jonathan, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rodrigo. Gracias por tomar la llamada. Ya tenía tiempo que no hablábamos contigo. Y quería preguntarte, Jonathan, pues ¿cuál es tu evaluación de la economía? Sobre todo, ¿cómo llegamos en esta administración? El próximo domingo los mexicanos iremos a las urnas y es importante pues tener un panorama y me gustaría saber tu óptica pues de cuál ha sido la evolución de la economía. ¿Cómo llega México a esta cita con la democracia? Bueno, son muchos aspectos de la economía. Claro. Quizás podríamos empezar por el crecimiento, y pues sí es un crecimiento, yo diría, relativamente bajo, especialmente bajo, especialmente si consideramos que nos habían prometido crecer al 5% a estas alturas, si es que se aprobaron las reformas. Las reformas se aprobaron, y realmente el crecimiento ha promediado en estos 4 años 2.5%, ligeramente por arriba de los sexenios anteriores, pero la verdad es que no por mucho. Pero hay que tomar en cuenta que los sexenios anteriores tuvieron por lo menos una recesión, donde hubo una caída en la actividad económica. En el caso de Fox y en el caso de Calderón, los dos por razones externas que no tenían nada que ver con el país. Y en este sexenio, pues es el primer sexenio desde 1980 que no vamos a tener una recesión, que no hubo un año con esa crisis en el sentido de una caída en la actividad económica, y con todo y eso, el promedio de crecimiento apenas ha sido de 2.5. El mejor año de este sexenio fue el 2015, creo, que crecimos 3.3, y es el mejor año de cualquier sexenio desde que existen los sexenios desde las horas Cárdenas. En otras palabras, hasta en la década perdida con Miguel de Madrid hubo un año que hubo un crecimiento mayor a ese 3.3. Entonces, pues sí ha sido una desilusión bastante grande. Ha sido marcada por una caída paulatina en la inversión pública. Llevamos 8 años al hilo donde la tasa de crecimiento de la inversión pública ha sido negativa. El gasto público, viéndolo como el consumo de gobierno más la inversión pública en su totalidad, pues simplemente no ha contribuido al crecimiento económico. Y eso pues lo que me dice es que realmente ha sido un gasto bastante ineficiente. Y al mismo tiempo, no solamente no ha contribuido al crecimiento económico, déjame pensar que mucho de ese gasto fue gasto social, pues tampoco ha contribuido a reducir los niveles de pobreza. Somos de los pocos países a nivel mundial que no han tenido un avance notorio para reducir niveles de pobreza. Entonces, quizás el crecimiento económico pues ha sido una desilusión, pero quizás lo más importante de todo, quizás el punto más importante, ha sido la ineficiencia del gasto público. Por supuesto. Ahora, ¿sería un atenuante y las consideraciones externas? Pienso sobre todo en lo que ocurrió. Bueno, por un lado, el tipo de cambio. Hubo un cambio en la política monetaria del FED desde 2015, ya señalado por Bernanke desde 2013, y luego, por supuesto, el arribo de Donald Trump a la presidencia. Cuando escuchemos a los funcionarios y se empiece a hacer el análisis del saldo, digamos, de esta administración, ¿ese podría ser un atenuante? ¿Lo identificarías como tal? Sobre todo, y viendo pues cómo ha ocurrido también, por ejemplo, con otras monedas y con otros países. ¿Qué dirías de eso, Jonathan? Pues hasta cierto punto sí, pero hay que recordar cuando el tipo de cambio sube mucho, especialmente por arriba del diferencial de inflación, tenemos un crecimiento del tipo de cambio real. Eso significa que nuestras exportaciones deben de ser más competitivas, entonces deberíamos de exportar más y eso nos debería de ayudar de alguna forma u otra a crecer. Sin embargo, pues realmente no ha sido así, y las exportaciones, aunque sí han crecido, tampoco han crecido a una tasa muy elevada. Hay un elemento que le ha restado medio punto porcentual de crecimiento promedio cada año de este sexenio,
que ha sido la disminución de la producción petrolera. Eso ha sido un punto muy, muy importante. De no haber sido por la caída de la producción petrolera, hubiéramos crecido por lo menos al 3, si no es que arriba del 3% promedio durante este sexenio. Entonces sí ha habido algunas cosas pues fortuitas, algunas cosas pues que se han dado bien a la suerte, que no han sido consecuencia necesariamente de acciones negativas. De ahí era donde entraba la reforma energética, porque la reforma energética te iba a pedir apoyo al sector privado para que ayudaran a explorar, a buscar petróleo. Sin embargo, pues su eficacia, si es que pudo haber, pues ha operado con un rezago bastante importante, pues que no ha ayudado al crecimiento durante este sexenio. Por supuesto. Ahora, con respecto a la eficiencia del gasto público, ¿has visto, digamos, en lo que han planteado los tres principales candidatos a la presidencia, elementos que te permitan pensar que habrá un cambio en la eficiencia? Supongo que parte de la ineficiencia tendrá que ver con la corrupción. Más allá de los tres candidatos, yo los he escuchado hablar en que la van a combatir y tal, pero ¿has visto elementos que te permitan pensar que sí hay un plan concreto de hacer más eficiente el gasto público? Pues por lo menos los tres candidatos han hablado del gasto público y han hablado de su ineficiencia. O sea, por lo menos es un problema reconocido. Peor sería que no lo reconocieran, ¿no? Y yo creo que los tres tienen algún tipo de idea de tratar de quizás gastar de una forma diferente. En el caso específico, AMLO sé que ha hablado mucho, o sea, el combatir la corrupción y tratar de recortar mucho de los programas sociales que son ineficientes. En el caso de Anaya, pues quizás no queda tan claro, simplemente dice que va a gastar mucho más. Y pues sí, por lo menos reconocer el problema quizás es el primer paso. Claro. Ahora, ¿hay margen para mantener? Porque lo que he visto y lo que hemos visto todos, seguramente tú también, pues desde el ingreso básico universal, en fin, todos prácticamente en tiempos de campaña, es relativamente natural en cualquier democracia, pues hacen grandes promesas que implican mucho gasto. En esta ocasión, a diferencia de otros, pues yo no he visto muy planteada la discusión de ampliar la base de contribuyentes, pero más allá de ello, ¿qué tanto margen tendrá el próximo presidente de México, la próxima administración, en función de poder, pues, cumplir con parte de las promesas que vamos viendo, en función de que también las finanzas públicas pues están en una, digamos, precario, ya no sé si llamarlo equilibrio, pero por lo menos pues no está generando crisis en la tasa de riesgo del país? Pero ¿habrá margen? ¿Cómo ves esa parte? No, realmente muy poco margen, muy poco margen. Incluso el año pasado el gasto del gobierno pues tuvo un impacto negativo en el crecimiento económico, precisamente porque el gobierno se vio forzado a un proceso de consolidación fiscal después de que en los 4 primeros años había gastado mucho más de lo que ingresaba y aumentó la deuda pública como promoción del PIB de una forma, yo diría, escandalosa. Entonces, pues han tenido que recortar y ha sido bastante difícil. Yo creo que pues es un mensaje para cualquiera de los candidatos. Yo creo que la única forma para poder implementar muchos de los programas, muchas de las promesas que han dicho, es recortar algún otro tipo de programa. Van a tener que recortar algunas cosas porque si no, simplemente no da cabida, no hay espacio realmente en las finanzas públicas. Por otro lado, Jonathan, estoy hablando esta mañana con Jonathan Gide, economista. ¿Cómo has visto la evolución del empleo? Ayer tuvimos el reporte de mayo, pues son datos interesantes, 3.2% en esta encuesta de ocupación y empleo. ¿Cómo has visto la evolución del empleo en esta administración? Eso ha sido, yo diría, uno de los puntos positivos. La tasa de desempleo está en los niveles más bajos que hemos visto. El promedio de desempleo urbano el año pasado fue el 4% y es el promedio más bajo para cualquier año desde que existe el ENOE, la encuesta actual del 2005. O sea, sí ha habido un progreso bastante importante ahí. Hay que atenuar un poco algunas de las cifras que el gobierno está presumiendo en cuanto a la creación de empleos formales, el crecimiento de los trabajadores registrados en el IMSS.
sí ha sido un avance muy bueno. Sin embargo, por lo menos la mitad de esa creación no es realmente empleo nuevo, sino es la formalización de empleos que ya existían. Hay que recordar que entre la reforma tributaria y la reforma laboral cambiaron un poco los incentivos y por el otro lado el IMSS ha hecho un esfuerzo de fiscalización muy importante, de tal forma que el empleo registrado en el IMSS ha crecido a razón del, creo que el 4.5, 4.6% anual, lo cual es increíble. Sin embargo, yo creo que las cifras un poco más que nos dicen más de la creación tal cual del empleo, precisamente viene de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y ahí nos enseña que el empleo ha crecido a razón del 2.6% por ahí, que está mucho más en línea con el crecimiento del PIB. Independientemente, sí ha habido un progreso en la parte de empleo, sí ha habido un progreso en la parte de la formalización, aunque nos falta todavía mucho. La tasa de informalidad laboral anda ahorita alrededor del 57, hace 3-4 años estaba tocando 60, ha bajado 3 puntos porcentuales, muy positivo. Sin embargo, pues todavía está en 57, lo cual es una cifra muy, muy elevada. Sí, elevadísima. Ahora, por otro lado, preguntarte, Jonathan, ¿cómo ves lo que resta de este año? Observamos hace unos meses el FMI, prácticamente todos, había cierto consenso en que la inercia y el mejor desempeño de Estados Unidos en función de su reforma fiscal, pues será un factor positivo para México, por lo menos en 2018, y se estima en 2019, considerando que habrá Telecán. ¿Cómo ves el panorama económico para lo que resta de este año? Bueno, de entrada, el primer trimestre de este año fue muy bueno. Crecimos al 1.1%, que es la tasa de crecimiento para un primer trimestre, es el más elevado desde el 2006. Fue el cuarto trimestre más elevado del sexenio, o sea, empezamos este año bastante bien. Si vemos los componentes del PIB por el lado del gasto, pues vamos a ver que mejoró el consumo de gobierno, mejoró la inversión pública, mejoró la inversión privada, mejoró el consumo de los hogares, todo mejoró, salvo exportaciones que mostró una pequeña desaceleración, pero aún así siguen creciendo a muy buen ritmo. Es muy probable que el segundo trimestre no crezcamos tanto, pero aún así yo creo que un ritmo positivo, porque yo creo que el gobierno pues va a seguir gastando todo lo que puede gastar en la primera mitad del año, antes de las elecciones, y en la segunda mitad del año pues vamos a ver una caída. Entonces ya no van a tener realmente muchos recursos, pues ya van a estar entregando el gobierno, ya no va a haber el interés como existía antes. Eso es muy importante señalar que esto es lo que pasa en todos los sexenios. El primer semestre del último año de cada sexenio tenemos siempre un impulso a la actividad económica y en la segunda mitad tenemos una caída. Y entrando al 2019, que es el primer año del siguiente sexenio, siempre vemos que el primer año de cada sexenio hay una desaceleración importante. Hay que recordar, en el 2013 fue tan esa desaceleración que casi entramos en recesión. Hubo una discusión ahí en el 2013 si estábamos en una recesión o no. A la mera hora resultó que no, pero el crecimiento fue 1.4% y fue el más bajo de todo el sexenio. No veo por qué no se repite exactamente lo mismo ahora, donde tengamos un primer semestre, la primera mitad del 2018 muy bueno, la segunda mitad con una desaceleración importante y el primer año del sexenio con una desaceleración significativa, especialmente porque vamos a tener una caída en el gasto público. El nuevo gobierno pues, apenas está entrando, apenas está empezando a ver dónde están sus escritorios, ¿no? Dónde están millares, etcétera. No va a haber mucho gasto y la inversión pública, pues, obviamente, pues todavía no tienen planes, no va a echarse todavía a andar. Y la inversión privada pues va a también desacelerarse mucho porque pues van a estar todos los empresarios esperando a ver qué hace el gobierno, a ver si hay nuevas reglas del juego, a ver qué señales manden, etcétera, ¿no? Obviamente las negociaciones del TLC van a jugar un papel muy importante. Si ya tenemos un TLC en marcha, pues pudiéramos tener un cierto impulso ahí,
pero de lo contrario, yo creo que pudiéramos estar muy cerca de una recesión empezando el primer año del sexenio. Hijo, qué importante lo que nos estás diciendo, sobre todo por las reacciones y las consecuencias políticas que eso puede significar para el que sea el próximo presidente, ¿no? A ver cómo se reparten las culpas, seguramente se va a decir que el anterior. Ahora, me llama la atención de algo que mencionas, Jonathan, y me gustaría preguntarte a ver si tienes la razón, y es que pues justo estamos viendo la depresión del tipo de cambio, y teóricamente, como lo mencionabas, esto tendría que impulsar las exportaciones, sin embargo hay debilidad en ellas. ¿A qué tendrás una idea de por qué se habrían debilitado? Bueno, las exportaciones obedecen típicamente a varios diferentes factores. Uno es el crecimiento de la producción manufacturera de Estados Unidos, porque ahí es donde nace la demanda de muchas de nuestras exportaciones. Y el tipo de cambio en términos reales obviamente es otro factor. Y también un tercer factor que hemos descubierto en los últimos 3-4 años, que también es muy importante, las propias exportaciones de Estados Unidos. Porque con el tiempo, con el TLC mismo, hemos encontrado que las exportaciones de Estados Unidos cada vez tienen más y más insumos importados que vienen de México. Entonces, si Estados Unidos no exporta, nosotros no le podemos vender a Estados Unidos por más que el tipo de cambio sea favorable. Esto fue un fenómeno muy visto en el 2015, 2016, cuando estaban el tipo de cambio muy favorable para nuestras exportaciones, pero el dólar era muy fuerte y Estados Unidos no estaba exportando, incluso cayeron sus exportaciones. Y ahí vimos que no pudieron crecer mucho nuestras exportaciones, simplemente porque Estados Unidos no nos estaba comprando porque ellos no podían exportar mucho. Eso es una encadenación, ¿no? Y ahora hemos visto que las exportaciones de Estados Unidos ya están creciendo un poco más y nuestras exportaciones están muy en línea, yo diría, con ese nivel de demanda. Qué importante lo que mencionas, porque aunque tengamos Telecán y lo lógico sería que sobrevive el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el proteccionismo de Donald Trump en función de la pelea con Europa y con China, pues no anticipa nada bueno para México, ¿no? Entendiendo este encadenamiento al que mencionas. Sin lugar a dudas, y especialmente ahora que Trump está amenazando con ponerle aranceles hasta los automóviles, pudiera haber una disrupción, yo diría, bastante grande a nivel de los flujos de comercio exterior, no nada más México o Estados Unidos, sino incluso a nivel mundial, y pudiera empujar, yo diría, al mundo hacia una recesión, no solamente a México. Por supuesto. Pues Jonathan Heath, como siempre, un gusto platicar contigo. Hay muchos otros temas, ya no da tiempo de hablar de la inflación, pero pues seguramente tendremos nuevas oportunidades, cuando sepamos quién será el próximo presidente de México. Muchas gracias. Un placer, Rodrigo, muchos saludos. Ahí escuchamos a Jonathan Heath.